Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio sobre la simiente de la serpiente. Como les había prometido en el anterior capítulo, quería profundizar sobre la parábola del trigo y la cizaña. Quería explicar, decodificarla y ver cómo se conjuga verso a verso con lo sucedido en el Génesis. Es decir, esta parábola, la del trigo y la cizaña, es una explicación del Génesis. Cuando Jesús se pone delante de la multitud a decirla, está hablando nuevamente del Génesis. Posteriormente, los apóstoles en privado se le acercaron al Mesías y le pidieron por favor que les explicara esta parábola en concreto, ya que los apóstoles habían detectado que aquí había un misterio. Bien, Jesús les hizo la explicación y es sobre esto lo que va el capítulo de hoy. Así que vamos a ellos. Bien, Mateo 13:35 dice así: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y luego en el siguiente versículo de este mismo capítulo dice así: y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, cuando los discípulos oyeron decir al Mesías: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, entonces a los discípulos se les encendió todas las alarmas, se les encendieron todas las luces, y es que lo sucedido entre Adán y Eva y la serpiente y la enemistad entre las dos simientes no es muy sencillo de asimilar. Por ello, pidieron al maestro les explique este suceso. El verso continúa. Mateo 13:37 al 38 dice así: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Ok, habla de semillas como analogía de hijos, pero semilla es lo mismo que simiente. Entonces, la cizaña, que es la mala semilla, son los hijos de Satanás en un sentido literal. Creo que esto es muy claro, pero continuemos. Mateo 13:39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. Bien, tenemos un enemigo diablo que sembró semillas sobre un campo, cuyo fruto fueron sus hijos. Sentido literal, ojo. El Mesías estaba explicando algo tan grotesco de manera muy sutil, y se refería a la actividad en el huerto del Edén. Ese era el punto clave de esta parábola, que palabra por palabra se conjuga con el Génesis y el fruto prohibido. Mateo 13:24-26 continúa y dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio su fruto. Entonces apareció también la cizaña. ¿Lo ves? Es una ecuación aritmética donde semilla es simiente o semen, y donde un enemigo siembra cizaña. Yo sé que muchos piensan que Dios creó el mal, que Dios fue el que nos fabricó así erróneamente y por eso estamos hoy aquí. Pero esto no es así, ya que la serpiente, haciendo uso de su libre albedrío, eligió rebelarse contra el reino de Dios y usurpar la creación y su tierra, para colocar entre el trigo una cizaña muy perversa que representa a la simiente de Caín. Por eso en las genealogías en el Génesis se detalla cómo Adán tiene en su árbol genealógico no aparece por ningún sitio Caín. Asimismo, Caín va
independiente en la explicación en los capítulos del Génesis, su genealogía. No se entrelazan porque no son familia. Pero bien, aquí en la parábola del trigo y la cizaña hay que tener claro dos cosas. Que cuando Jesús empieza a declarar la parábola del trigo y la cizaña, está delante de las multitudes. En el contexto de este pasaje de parábolas, en Mateo 13:1 dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y así empieza el recorrido de estas parábolas. Ten en cuenta que él estaba en la orilla de la playa, se subió a una barca y empezó a predicar en parábolas. Y esto es muy bonito e interesante porque la playa es un gran lugar para predicar, ya que el hecho de que no tengan en aquel tiempo altavoces, parlantes, micrófonos y tecnología de esta audiovisual, era importante pararse encima de una barca y a través, junto con la brisa del mar, utilizándola como parlante y altavoces, dando así como resultado que toda la gente sea capaz de escuchar lo que el Mesías estaba diciendo. Si tú te paras en una barca en la orilla del mar, hablas en el tono que tú prefieras, verás cómo la brisa, el aire, provoca que el efecto parlante ante la multitud. Bien, luego en Mateo 13:10 dice así: entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Esto puede resultar un poco contradictorio. Tú ante una multitud no puedes hablar sobre misterios porque la gente no lo va a entender. Inclusive dentro de esas multitudes habían muchas personas que era primera vez que estaban escuchando este evangelio. No les puedes de golpe soltarles los misterios del reino. Entonces era necesario realizar explicaciones alegóricas. Así sucede en la Biblia y en el Génesis. Cuando tú abres el Génesis y lees la actividad del huerto, la fruta, los árboles, la serpiente, es como una historia para niños, porque tú de entrada no puedes leer en las primeras líneas del libro más importante de la tierra que hubo un adulterio, que hubo sodomía y que hubo todo este desastre. Sin embargo, te lo cuenta de manera muy suave para que tú luego, a medida que vas avanzando en toda la historia del libro de manera cohesiva y a su misma vez vas madurando espiritualmente, lo cual ya no requieres de ese alimento que es leche, sino un alimento sólido. Entonces estamos hablando de que esto es un proceso, los misterios, para ir entendiéndolos. La Biblia va por niveles. Por ejemplo, existe la palabra escrita, la palabra hablada y la palabra hecha carne. Si quieres tener una interpretación superficial sobre la palabra escrita, te limitas solo a eso, a una interpretación escrita. Pero cuando queremos explicar qué significa eso de la palabra hecha carne, pasas a un nivel cuántico, a un nivel de semillas, a un nivel de partículas y del ADN. Con las semillas y los árboles es igual. Estamos hablando en un idioma científico sobre fecundación. Por eso, cuando estamos hablando de parábolas sobre semillas, cizaña, trigo, la conjugamos con el Génesis y vemos que cobra mayor sentido. En este mismo pasaje de la parábola existe una que se llama la parábola del sembrador en el mismo capítulo y te explica cómo la mayoría de teólogos han entendido que las semillas es predicar la buena palabra y declarar las buenas nuevas del Evangelio,
y quien recibe aquella palabra es la buena tierra. Bien, esto tiene sentido, pero es un nivel superficial. Tú aquí estás explicándole a la multitud lo que debe hacer y es correcto, pero cuando quieres explicar los misterios, te tienes que ir a otro nivel. Entonces, cuando los discípulos oyeron todas estas cosas, lo cogieron a Jesús a solas y en privado y le pidieron que les explicara este misterio. Bien, dice Mateo 13:24. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Ok, dice Génesis que cuando Dios terminó su creación, vio que todo era bueno. Y luego vino el incidente con la serpiente. Desde luego muchos piensan que Dios no debió permitir que Caín naciera, ya que él, siendo soberano de todo, podía haber interrumpido dicha gestación y todo arreglado. Pero déjeme decirle que Dios no es ningún homicida de bebés, que homicida solo hay uno y es desde el principio, Caín, porque lo lleva en su esencia. Entonces Dios permitió que el embarazo de Eva continuara su rumbo. De hecho, al ser Caín y Abel una fecundación múltiple heteropaternal, o sea, ambos compartían matriz a pesar de no ser hijos del mismo padre, entonces al interrumpir el feto de Caín implicaba eliminar también a Abel, con lo cual Dios en su misericordia y amor por la vida no arrancó a la cizaña por el momento, dejándola aún un poco de tiempo. Por eso en el capítulo continúa así, Mateo 13:27 al 29. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esto es una explicación sobre la causa, la cual Dios no intervino, no interrumpió esta matriz de Eva en aquel momento. No sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella al trigo. Es decir, en una fecundación múltiple heteropaternal ambos comparten matriz. Es sumamente peligroso y al impedir que Caín naciera, implicaba también detener el feto de Abel. Entonces no era conveniente, no era la mejor idea en aquel momento, con lo cual Dios mismo permite que estas dos vidas continúen compartiendo matriz en el mismo espacio y tiempo, y de inmediato realiza una nueva creación, una recreación, porque la primera creación había sido ya corrompida por la serpiente y por Eva. Entonces aquí es cuando los recubre de nuevas pieles, lo cual significa la cobertura de esta piel que actualmente tenemos en la carne. No es aquí que mata Dios un animal y los cubre con pieles. Aquí no hay ningún sacrificio, no lo dice la Biblia. Si usted quiere, si usted tiene el pasaje y encuentra en la Biblia donde dice que Dios aquí mata a un animal y los cubre con pieles, no lo encontrará. No es así. Es lo que nos enseñaron siempre en la escuela dominical y en las iglesias, pero no lo es. Aquí existe una recreación, una nueva naturaleza, una cobertura con pieles de túnicas de carne. La materia, lo invisible se hizo visible. Nos convertimos en materia y carbono. Y aquí es donde cambian las reglas del juego. A la serpiente la maldice, la tierra queda maldita, cardos y espinos crecerán en la tierra. Adán tendrá que trabajar y con el sudor de su frente labrar la tierra y comer.
Eva se le dice que multiplicará sus dolores en el parto y toda la naturaleza cambia. Ya aquí hay una fractura en el espacio y tiempo, hay un nuevo episodio en el capítulo de la humanidad caída y de inmediato Dios manda querubines a que guarden el árbol de la vida porque el ser humano, la carne, no puede obtener eternidad a través del conocimiento. Aquí es donde empieza un nuevo rumbo y apartados de el árbol de la vida y la presencia misma de Dios. Y puedes agarrar tú mismo Génesis 3, Génesis 4, leerlo con calma detenidamente y luego escuchar esta explicación que yo te estoy brindando y verás cómo de manera cohesiva todo encaja. Y esto es muy importante porque si no entendiste el Génesis, si no entendiste el principio del libro, no vas a entender el resto del libro, no vas a saber de qué está hablando cuando Josué liquida a toda una tribu de cananeos, no lo vas a comprender. Todo esto se escapa de tu razonamiento y de tu lógica porque no vas a poder comprender qué está pasando en la tierra en la época de Josué, de David, Goliat, y porque Jesús mismo en el Gólgota pisa la cabeza de la serpiente. Es decir, que en aquel lugar donde se pone la cruz, el madero donde va Jesús crucificado, es el sitio donde se enterró la cabeza de Goliat. Y él literalmente pisa y destruye la cabeza de la serpiente. De inmediato ocurre un terremoto y ese propio cráneo del Gólgota se abre en dos. Todo esto va enlazado, es una historia cohesiva y todo punto por punto va hilado. Es importante que entiendas ahora mismo el Génesis, verás que todo cobra sentido. Y es que la Biblia se interpreta a sí mismo. No necesitamos de más libros que la propia Biblia para entender todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia y cómo va a acabar esta historia. Bien, no quiero alargarme más y simplemente si no estás de acuerdo, deja tu argumento con respeto y se te contestará. Estoy pensando hacer un vídeo sobre preguntas frecuentes de respecto a la simiente de la serpiente. Me gustaría en el próximo vídeo estar abordando este tema. Sé que hay muchas preguntas y muchas dudas al respecto. Pero bueno, por eso estoy haciendo nuevos vídeos sobre la simiente de la serpiente para continuar entendiendo la Biblia. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima.